Recording in progress. Ahora sí, mil disculpas. ¿Van a recordar lo que estuve hablando de estos dos pedacitos de la alta crítica? Recién comenzamos la clase, alta crítica, ¿está bien? Se hace preguntas. ¿Quién, cuándo, dónde, a quién, para quién? Investiga el origen del libro, investiga la integridad de aquel que lo escribió, la edad que tiene el libro, investiga la calidad del autor. La alta crítica hace un examen del libro, lo investiga de adelante hacia atrás para poder ver desde el punto de vista de la historia de ese libro, si es genuino o no. Eso es la alta crítica. Es la primera de las críticas que existe para los textos bíblicos. La segunda crítica se le llama crítica menor, ¿sí? Ahora, ¿a qué se dedica la crítica menor? La crítica menor, esta tiene que ver con el objetivo o con el objeto de verificar las palabras exactas de los textos originales de la Biblia. Compara los textos más antiguos para poder determinar las verdades dudosas, por así decirlo, de algunos pasajes. Entonces, su método es coleccionar y comparar manuscritos muy antiguos con las versiones antiguas y citas muy antiguas de las Escrituras y determinar la verdadera lectura de cada pasaje que puede llegar a ser dudoso. ¿Está bien? Entonces, la crítica menor hace una lectura del original del texto y busca si hay algún tipo de variantes en otros textos. Y busca si en estas variantes que hay, voy a decir, supongamos, está el libro de Mateo. Y hay otros escritos acerca de Mateo que dicen lo mismo. Es decir, es una copia similar a la copia que ya tenemos. Entonces compara una copia que es muy reciente o puede ser muy antigua y para darle veracidad a esta copia que se encontró, entonces investiga, trata de comparar la crítica menor, las variantes que hay. Si hay una expresión distinta en una copia que en la otra, y entonces es confiable esta copia, es confiable esta variación que hay en esta copia, y si se determina que no es confiable porque tal vez el escritor al copiar el libro, al copiar el rollo o al copiar el texto, tal vez puso de su propia impronta, entonces al comparar los textos, este texto nuevo que ha aparecido no condice con el texto que ya tenemos, que ha sido declarado canónico, y este texto nuevo tiene variaciones que no tienen que ver tanto con este que ya ha sido declarado veraz. Entonces, este nuevo texto que ha aparecido se lo descarta. ¿Por qué? Porque no es confiable las variantes que tiene. Porque surgen demasiadas diferencias en este texto nuevo. Entonces, cada vez que aparece un texto nuevo, lo que hace la crítica menor es, bueno, a ver, ¿afectan este texto nuevo? ¿Tiene variantes? ¿Estas variantes afectan el sentido del contexto? Entonces, ¿qué es lo que hace la crítica menor? Determina, estas variantes que tiene estos escritos son demasiadas variantes tienen al texto que ya ha sido declarado canon o canónico. Entonces, dice, este texto es bueno, sirve para la historia, es bueno porque nos aclara un contexto, pero no es bueno como para poder decir, estudiemos, esta palabra es fiable, esta palabra, todo este libro ha sido inspirado, sino que las variantes de esta copia son demasiadas. Y eso es lo que hace la crítica menor. ¿Está bien? Bien, entonces la alta crítica investiga el origen, el autor, la fecha, el contexto, la historia. La alta crítica. La crítica menor investiga el texto. ¿Qué se escribió exactamente?
qué es lo que se escribió. Y para a veces determinar bien el texto, qué es lo que se escribió bien, es necesario tener otros textos para poder compararlo. Y la crítica menor lo que hace es determinar, bueno, este texto no sirve porque tiene demasiadas variaciones con este texto que ya ha sido declarado canónico. ¿Está bien? Ahora vamos a ver evidencias para textos bíblicos. ¿Por qué es que se determinaron que algunos textos eran sagrados o no, o inspirados? Vamos a utilizar la palabra inspirado, ya que la hemos estudiado, ¿verdad? Estudiamos la palabra inspirado. Y cuando decimos que la Biblia ha sido inspirada por Dios, rápidamente entendemos que fue Dios el autor, que es Dios el autor de las Escrituras, porque Él sopló dentro del hombre, y el hombre con su conocimiento, con sus capacidades, el Señor las utilizó, cargó todo ese conocimiento, todas esas capacidades, cargó el intelecto del hombre, lo llevó, lo direccionó, inspeccionó el Espíritu Santo cada una de las palabras que este hombre iba a escribir, y esas palabras fueron correctas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios inspiró y lo guió en esa escritura. Bien, entonces, ahora, el crítico bíblico usa tres fuentes principales de evidencias para determinar las palabras exactas. Las más cercanas a los manuscritos originales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas tres fuentes? Primero, los padres de la iglesia. ¿Por qué se le llama padre de la iglesia? Porque decir padre en aquel entonces era como decir maestro, ¿sí? Es un sinónimo. Dentro de la palabra padre griego, dentro de una de las acepciones de la palabra, es maestro también. Entonces, la primera evidencia que se utiliza para poder determinar si un texto es canónico o no, o que se utilizaron, es los padres de la iglesia. Lo segundo que nos ayuda para poder investigar los libros son los rollos del Mar Muerto. Y el tercero serían los papiros. Los padres de la iglesia, vuelvo otra vez al tema de los padres de la iglesia, simplemente los padres de la iglesia eran los maestros, cristianos, hombres sabios, dedicados, que escribían sermones, que escribían comentarios sistemáticos como los que hoy en día tenemos nosotros para poder estudiar la palabra del Señor, que nos clarifican un poco mejor lo que quisieron decir. Los comentarios explican el contexto. Entonces, aquellos maestros, dirigentes, teólogos, maestros, doctores de la palabra, dentro de los primeros siglos de la iglesia, son muy útiles todos los escritos que ellos dejaron, porque son tan cercanos a los escritos originales que cada vez que ellos hacían comentarios de los escritos, es muy probable que ellos tuvieran acceso a escritos tal vez no de los originales, pero sí de copias muy cercanas a los originales. Por ejemplo, entre el año 90 y el año 100 de nuestra era, es decir, después de Cristo, existieron teólogos o dirigentes, maestros de la palabra, como Clemente de Roma, Hermas, Ignacio, Policarpo. Es más, ¿saben que tanto el teólogo y maestro o padre de la iglesia, que se le llamaban Clemente de Roma, y Hermas, los escritos de ellos eran tan útiles para la iglesia que fueron discutidos como para poder meterlos dentro del canon de las escrituras? Después, con el tiempo, se determinó que no porque no sean... no porque contengan escritos que contradigan alguna parte de la Biblia, sino porque el Espíritu Santo de Dios determinaba que esos libros no eran inspirados por Dios. Si bien tenían un contexto excelente,
muy bueno que hasta el día de hoy nos llegan a nosotros y son buenos para leer, para poder entender el contexto en que vivieron los apóstoles, e incluso estamos hablando dentro de los primeros 100 años de la iglesia. Entonces sirve mucho para estudiarlo. Entonces en el primer periodo del año 90 hasta el año 150 existieron estos grandes teólogos. También existió Justino, Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes, grandes maestros. Del año 150 al año 300, Cipriano, Tatiano, Tertuliano, fueron maestros de la palabra. Pero los escritos de ellos no fueron inspirados por Dios para que estén dentro del canon. Pero estos grandes hombres de Dios estuvieron muy cerca de los originales y dejaron muchos escritos que hablan y le dan veracidad al canon del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el año 325 estaba Eusebio, Atanasio, Jerónimo y para mí el gran teólogo de ese tiempo, de ese siglo, San Agustín, que dejó escritos extraordinarios que hablan de la salvación, o que no es que él complementa o argumenta el tema de la salvación, predestinación, temas que son muy profundos y muy teólogos, que en algún momento ustedes lo van a estudiar también. Pero bueno, ¿por qué son importantes los padres de la iglesia? Porque fueron muy cercanos a los originales. Tuvieron acceso a los originales. Y si no tuvieron acceso a los escritos originales por ejemplo, de las cartas de Pablo, tuvieron acceso a copias muy cercanas al original. Entonces se utilizan los escritos de estos padres porque nos hablan de los escritos originales de aquellos libros que fueron incluidos dentro del canon de la Biblia. Entonces tenemos, primero, a los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque eran muy cercanos a los escritos originales. Tenemos los rollos del Mar Muerto. Creo que en una de las clases, no sé si está la profe que es de historia, pero hablamos acerca de los rollos del Mar Muerto. ¿Alguien recuerda más o menos cuándo se descubrieron los rollos? Ahí en el norte del mar. Bueno, en el año 1947, ¿sí? Ahí se descubrieron los rollos. Alrededor de 350 rollos se descubrieron más o menos. Y lo bueno de los rollos del Mar Muerto es que en el año 47, imagínense, en el año 100 se terminaron de escribir todos los libros canónicos que están dentro de nuestra canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Tanto de los libros Mateo, Marcos, Lucas hasta Apocalipsis se escribieron en el año 90-96, se terminó de escribir el libro de Apocalipsis. Supongamos el año 100 se terminó de escribir el libro de Apocalipsis. Y los rollos del Mar Muerto se descubren en el año 47, 1947. Y en el transcurso de estos casi 2000 años antes de que se descubran los rollos del Mar Muerto, imagínense que las copias se fueron perdiendo y se fueron arruinando. Entonces, en el año, supongamos, 400, en el año 500, habían copias de copias, porque ya habían pasado casi 300 años desde que se escribió el último libro. Y en el año 1000 ya habían pasado casi 900 años y lo que llega y lo que va quedando son copias de copias. Ahora, sin embargo, los rollos del Mar Muerto son muy, muy antiguos. Muy antiguos. Son casi algunos escritos están muy cercanos a los originales. Piensen en esto, que los rollos del Mar Muerto hablan acerca del Antiguo Testamento, ¿sí? Hablan acerca del Antiguo Testamento, porque los rollos del Mar Muerto solo son escritos muy antiguos y fueron escritos por judíos
y los judíos no aceptaban a Cristo como el Mesías, es decir, dentro de los rollos del Mar Muerto no había escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, porque ellos no lo consideraban libros sagrados. Eran judíos a rajatabla, celosos, muy extremos, sectarios de su religión, entonces no iban a incluir para estudiar libros que trajeran una nueva verdad a la verdad que ellos ya tenían. Por más que era la verdad de Cristo, ellos no aceptaban que Él era el Mesías. Entonces, los rollos del Mar Muerto nos hablan de escritos muy antiguos. ¿Qué pasó? De escritos muy antiguos del Antiguo Testamento. Pero dentro de esos 350 rollos que se encontraron, habían escritos de Isaías, habían muchos escritos y daban veracidad a todo lo que nosotros tenemos hasta el año 1947. Muchas cosas eran muy criticadas dentro de la Biblia, de los textos bíblicos, pero cuando aparecen los textos del rollo del Mar Muerto, se dan cuenta que habían textos que eran tan antiguos, casi 100 años después de Cristo, 200 años después de Cristo, y algunos escritos y tal vez hasta tenían algunas copias cercanas a los originales, es decir, se habían conservado tan bien estos libros, estos rollos, que los críticos de la verdad escritural de la Biblia comenzaron a decir, bueno, por lo menos del Antiguo Testamento hay libros, hemos encontrado escritos que son muy cercanos a los originales. Entonces comenzaron ya no podían decir que eran fábulas o que no podían decir que los escritos habían sido manipulados durante cientos de años, durante 1000 años, y los llevaron hacia un lugar donde la iglesia quería que la gente supiera acerca, supongamos, de la creación. Era toda una fábula, era todo un cuento. ¿Por qué? Porque la iglesia los escribió, pero al tener estos escritos antes de la iglesia, no podían negar que lo que dice el canon hebreo del libro de Génesis, lo que está escrito, con el canon, supongamos, de las escrituras en el año 1947, dice lo mismo. Entonces, lo que trajo el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es la veracidad y lo auténtico de las escrituras, del original, o de escritos muy cercanos o contemporáneos o escritos mucho más antiguos de los que nosotros teníamos hasta el año 47, que dicen lo mismo que dice nuestra Biblia hoy en día. Tal vez algunas variaciones, pero tiene que ver con traducciones, pero el sentido, la verdad escritural sigue siendo la misma. Entonces, esto fue muy importante el descubrimiento. Entonces tomamos los escritos de los padres de la iglesia, los rollos, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, y lo tercero son los papiros. Y esto de los papiros es de gran interés a eruditos bíblicos por el gran número de descubrimientos que hubieron, ¿sí? Hubieron papiros que se descubrieron en Egipto, por ejemplo, en el año 1931. ¿Sí? Y estos escritos que se descubrieron, estos sí tienen escritos partes del Antiguo Testamento, pero también tienen escritos partes del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque por la veracidad que le dan a los escritos. Son escritos muy antiguos, que hablan de cosas que nosotros ya tenemos en nuestras Biblias y son ciertísimas para nosotros, pero al ser escritos tan antiguos, no es que le dan más veracidad al pueblo creyente, no, porque nosotros creemos en la palabra de Dios y decimos que toda ella es una verdad. Y si la Biblia dice que somos sanos por medio de la llaga en Cristo Jesús, soy sano por medio de la llaga de Cristo. Somos sanos. Ahora, que hayan escritos que se descubran
y que son cercanos a los originales o son mucho más antiguos que los escritos que hoy en día tenemos, a mí no hace crecer mi fe. Mi fe sigue estando igual, pero al mundo en general, no creyente, estos descubrimientos les hace abrir los ojos y les hace ver, bueno, lo que están compartiendo hace 2000 años tiene su escritura también hace 2000 años. No es un invento de hace 500 años, 600 años, 1000 años, no. Hay una escritura que viene siendo veraz, viene siendo eficaz, es auténtica. Está bien, son copias, pero copias cercanas a los originales o copias mucho más antiguas que las que tenemos. Entonces, utilizamos 3 evidencias para los textos bíblicos, ¿sí? O evidencia o fuentes también se le llama, principales de evidencia. Primero, los padres de la iglesia, los rollos del Mar Muerto y los papiros. ¿Está bien? Bien. Vamos un poquito ahora acerca de las versiones o de las escrituras, ¿sí? En una clase, si no me equivoco, hemos hablado acerca de la Septuaginta. Sí. Amén, pastor. Menos la hermana historiadora, alguien que me diga qué es la Septuaginta. ¿Recuerdan qué es la Septuaginta? A ver, espere, pastor. Yo lo había anotado. Bueno, no importa. ¿Qué es bueno, a ver, el canon del Antiguo Testamento se considera que es Esdras el que compiló el canon del Antiguo Testamento. Esdras, el escriba, versado en la ley del Dios Altísimo, así lo llama Jerjes. Esdras compila los libros del Antiguo Testamento, del canon hebreo. ¿La versión más contemporánea, profesor? ¿Cómo? Es la versión más contemporánea. La Septuaginta, ahora vamos a explicar un poquito. Entonces, ¿dónde nace la Septuaginta? La Septuaginta nace en el año 250 antes de Cristo. ¿Por qué es que nace esta traducción? Es una traducción del Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo y parte en arameo, se tradujo al griego y se le llama Septuaginta, la 70, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que se hizo esta traducción? Porque, bueno, en Alejandría había una gran biblioteca y querían tener un libro. Yo a grandes rasgos le voy a explicar por qué es que se necesitó esta traducción. Porque los griegos, los judíos o los hebreos griegos ya no hablaban el idioma hebreo. No hablaban el idioma hebreo o no lo podían entender. Entonces ellos querían tener sus escritos sagrados, los hebreos querían tener sus escritos sagrados, pero al ellos no conocer, al no entender el hebreo, porque ellos venían de lo que era el cautiverio y se quedaron algunos en Grecia y fueron desparramados, y al ya no tener contacto con el idioma, no lo entendían a los escritos sagrados. Por más que ellos seguían la fe hebrea, no tenían los escritos. Entonces pidieron si por favor se podían traducir. Entonces, en la gran biblioteca que había en Alejandría, se dieron cuenta que dentro de esos miles y cientos de libros que había, faltaban los libros sagrados del pueblo de los hebreos. Entonces pidieron por favor que hagan traducciones. Se hicieron traducciones, se hizo una traducción. Esta traducción del hebreo al arameo, al griego, hebreo, arameo, del canon, del Antiguo Testamento hebreo, se pidió una traducción al griego para los hebreos de habla griega. Para que entonces se cumplían dos funciones. Primero, para tenerlo en la gran biblioteca de Alejandría
y también para los judíos, que se les llama los de la diáspora, aquellos que están por fuera del país, pudieran tener también en griego, que era el idioma, por así decirlo, comercial universal, que ellos lo hablaban muy bien, pudieran tener los escritos. Y de esta forma, al hacerse la Septuaginta, ellos pudieron tener los escritos sagrados. Por lo menos la Septuaginta se escribió o se tradujo en 3 periodos. El primer periodo se tradujo solamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, este fue el primer periodo, la primera traducción que se hizo. Después hubieron 2 traducciones más y fueron incluidos otros libros más, profetas, libros históricos. Bueno, fueron incluidos otros libros dentro de la Septuaginta, al punto tal que en el tercer periodo de traducción que se hicieron de los escritos que tenían de religión los hebreos, se incorporaron lamentablemente a este libro de la Septuaginta, que se le ampliaron libros, ¿sí? Porque la primera traducción del hebreo arameo solo se tradujo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Años después, 100 años después, en la segunda traducción de los demás libros se incluyeron dentro de la Septuaginta. Hubo una tercera incorporación de libros y acá se cometió, no sé, eran libros, se les llama deuterocanónicos o apócrifos. Después esto lo van a ver, en algún otro momento lo van a ver. Se los incluyeron dentro de la Septuaginta, pero estos libros no estaban dentro del canon hebreo. El canon hebreo se compiló, recuerden esto, el canon hebreo se compiló, se considera a Esdras, que es el que lo compiló 400 años antes de Cristo. La Septuaginta se traduce el Pentateuco 250 años antes de Cristo. Y con el transcurrir de los cientos de años, antes de Cristo, se incorporaron libros. Dentro de estos libros se incorporaron, por ejemplo, Judith, Tobías, Macabeos. Bueno, hay un montón de libros que fueron incluidos dentro de la Septuaginta. Pero se sabía muy bien se sabían que no pertenecían al canon de los hebreos. Pero fueron incluidos porque servían para entender el contexto histórico del pueblo hebreo. Se aceptaba dentro de la tradición griega, hebreos que eran griegos. ¿Por qué digo hebreos? Porque eran hebreos y seguían sus costumbres, pero vivían en Grecia o vivían fuera del país y tenían como lenguaje el griego. Y se aceptaban estos libros que se sabían que no eran canónicos, pero se los aceptaban como libros de historia, libros para poder entender los contextos, para poder entender algunas hasta fábulas que tenían entre los judíos, entre los hebreos, y se los aceptaban. Pero se sabía muy bien que no estaban dentro del canon del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Bien. Ahora, con los años, después de que nace el Señor Jesús tiene su ministerio, Él muere, sucede algo que es muy importante para todos nosotros, y es el descenso del Espíritu Santo de Dios. Con el descenso del Espíritu Santo nace la iglesia cristiana. El descenso del Espíritu Santo marca el nacimiento de la iglesia cristiana. ¿Sí? Ahora, surgen ciertos debates, ciertos conflictos dentro de los primeros 300 años de la iglesia. ¿Por qué? Porque imagínense que en los primeros 300 años de nuestra era, después de Cristo, estaban los escritos sagrados del Nuevo Testamento y habían otros escritos más, muchos escritos, como lo que les mencionaba acerca de Orígenes, Tertuliano, San Agustín. Había muchos escritos que
clarificaban el contexto en que se habían escrito todos los libros del Nuevo Testamento. Y eran aceptados dentro de la iglesia como complemento a la lectura de los libros que ellos tenían y que eran considerados sagrados. La iglesia, tenemos que tener en cuenta siempre esto, que los primeros 325 años de la iglesia era perseguida. A los cristianos se los mataba, no tenían protección alguna. Se escondían en cuevas para poder leer los textos bíblicos, se escondían en cementerios para poder cantar y adorar a Dios. Qué distinto que es hoy en día, ¿eh? A veces hace frío y la gente no viene a la iglesia. Ahora que viene el invierno, baja la asistencia de la gente. Y aquellos primeros cristianos, los primeros 300 años, se reunían de a grupitos en familias, a escondidas, para poder cantarle al Señor, para poder leer de su palabra. Cantaban salmos, cantaban himnos. Y si eran descubiertos, los mataban. Mataban a ellos, mataban a los padres, mataban a los ancianos, mataban a los niños. ¿Por qué? Porque no había protección. Porque no había protección. Hasta el año 325 después de Cristo. Ahora, surge grandes dilemas dentro de la iglesia, porque bueno, si me descubren a mí leyendo en la noche un libro, yo estoy dispuesto, era la gran pregunta que los padres de la iglesia tenían que responder. Supongo que cualquiera de nosotros vivía en ese tiempo, ¿no? Y estaba leyendo uno de los escritos sagrados. Hasta ese momento no había un canon cerrado, dentro de los primeros 400 años de la historia de la iglesia, no había un canon cerrado del Nuevo Testamento. Entonces, muchos se preguntaban, bueno, si me descubren a mí leyendo uno de los escritos que no es sagrado, o si, ¿cómo puedo yo saber qué escrito, por qué escrito morir? ¿Por qué escrito decir, no, esto no tiene nada que ver con lo sagrado, así que yo simplemente estoy leyendo un libro de historia? Entonces la iglesia se encontraba con esta gran disyuntiva, esta gran pregunta que tenían que responder. ¿Por qué libros podíamos o debíamos de morir y proteger? ¿Y qué libros no? Libros simplemente eran de historia, que podían estar en la casa o que podían uno acercarse a leer en ciertos lugares. Entonces la iglesia comenzó a tener lo que se le llaman concilios. Eran reuniones de los padres de la iglesia, de los líderes de la iglesia, de las distintas iglesias que habían ya para el año 3. Imagínense que para el año 350 después de Cristo, más de la mitad del Imperio Romano ya había sido evangelizado, y no solo evangelizado, eran cristianos, eran creyentes en el Señor Jesucristo, más de la mitad del Imperio Romano. Por supuesto, nadie decía que era cristiano porque no había protección alguna, pero a escondidas muchos, miles, cientos de miles eran cristianos. Entonces, la iglesia comenzó a tener sus concilios. Y entonces la iglesia en el año 395 después de Cristo, en nuestra era, en el concilio de Cartago se determina, en realidad se le llama, se determina el canon del Nuevo Testamento, es decir, los 27 libros. Pero no es que se determina, porque la iglesia que se reúne, y esto tienen que saberlo bien, no importa el concilio, no importa las veces que la iglesia se ha reunido a través de los primeros 1000 años de historia, que se reunió para determinar el canon, qué libros sí, qué libros no estaban dentro del canon del Nuevo Testamento. No importa cuántas veces se hayan reunido, no importa quiénes participaron, lo más importante es saber que el Espíritu Santo de Dios dijo, estos 27 libros son sagrados. Estos 27 libros yo los inspiré. Y lo único que hicieron los distintos concilios a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana es aceptar la autoridad que estos libros ya tenían. La iglesia, y esto es importante saber, la iglesia cristiana o la iglesia católica porque éramos católicos, todos éramos católicos, ¿sí? Por la palabra Cristo, todos venimos de Cristo, todos somos católicos.
Pero la Iglesia Católica tiene en su teología, dice que la Iglesia está por encima de las Escrituras, porque la Iglesia fue la que determinó el canon del Nuevo Testamento. La Iglesia no ha determinado nunca el canon del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo de Dios ya daba veracidad a los 27 libros del Nuevo Testamento, y lo único que hicieron los distintos concilios fue aceptar la autoridad que estos libros ya tenían. Pero en el año 395, en el concilio de Cartago, se determinó, por así decirlo, por la guía y por la influencia del Espíritu Santo de Dios, se determinaron los 27 libros del Nuevo Testamento. Se acepta su autoridad, ¿sí? Se acepta la autoridad que estos libros tenían. Y, por supuesto, estaban escritos en griego, ¿sí? Sepan que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Tal vez algunas partecitas muy pequeñas en arameo. Pero bueno, este es el primer concilio donde se determina el canon del Nuevo Testamento. O los padres de la Iglesia se dan cuenta que los libros ya tienen autoridad por sí mismos. Ya tienen autoridad, que ya ejercían una influencia muy grande sobre la Iglesia. Su contenido espiritual era muy amplio. No había contradicciones un libro con el otro. Las cartas estaban en todas las iglesias, se pasaban, tenían una administración en las iglesias, y las iglesias lo aceptaban, y por supuesto el contenido espiritual era veraz, era muy amplio, eran cartas escritas e inspiradas por Dios. Lo único que hicieron los concilios fue aceptar la autoridad que estos escritos ya tenían. Y en el año 405 el Imperio Romano tenía como idioma sagrado el latín. Ya para el año 405, la Iglesia cristiana, al mando, en el año 325, con el apoyo de Constantino, quien después llegó a ser emperador de Roma, la Iglesia ya no se reunía más en las cuevas, sino que ahora la Iglesia, esto lo van a ver en la historia de la Iglesia ya pasó a tener un lugar de privilegio dentro del Imperio Romano, ¿sí? Constantino, ¿qué hizo? Reunió a los padres de la Iglesia, a los dirigentes de la Iglesia, le dijo: ustedes me apoyan, yo los apoyo, yo los voy a cuidar, y de ahora en más la religión oficial del Estado va a ser el cristianismo. Todo el mundo tiene que ser cristiano. Y claro, la Iglesia, los primeros 325 años, fue perseguida duramente, muy castigada, y ahora tenían lugares de privilegio. Y en el año 405 el Imperio Romano, como idioma dentro de la liturgia sagrada, tenía el latín. Y surge la Vulgata Latina, ¿sí? Surge la Vulgata Latina. Ahora, ¿de dónde es que se toma la Vulgata Latina para hacer la traducción del Antiguo Testamento? ¿A qué traducción creen que fueron para poder hacerla al latín? El Antiguo Testamento. Los padres de la Iglesia, del Antiguo Testamento, ya había una traducción del hebreo, arameo, ¿a qué idioma? ¿A qué idioma? Lo hablamos recién. Al griego. Al griego. ¿Cómo se llamó esa traducción? La Septuaginta. ¿Sí? El Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento fue traducido, la primera traducción que se hace al griego, esa traducción, el año 225 a.C., esa traducción se le llamó la Septuaginta. Cuando van a hacer la traducción del Antiguo Testamento al latín, porque era el latín era el idioma sagrado dentro de la liturgia, dentro del movimiento de la Iglesia, toman estos libros de la Septuaginta y hacen la traducción al latín. Ahora, cuando hacen la traducción al latín, dentro de las distintas traducciones que se hicieron del hebreo arameo y fueron incluidas
dentro de la Septuaginta. Recuerden que hubieron 3 periodos de traducciones, ¿sí? El primer periodo fue de la traducción del Pentateuco. ¿Recuerdan que lo acabamos de hablar? El Pentateuco. Después se agregaron en el segundo periodo los demás escritos, algunos escritos salmos, algunos salmos, escritos históricos, los libros de historia. Por tercera traducción, que se le incorporan libros a la Septuaginta, se le incorporan qué libros que no eran parte del canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo se le llaman a esos libros? Que no eran parte del canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo se les llamaban? Apócrifos. Apócrifos o deuterocanónicos. Muy bien. Ahora, se comete un pequeño error al hacer la traducción del Antiguo Testamento en el año 405 al latín. Del griego al latín. No van al canon hebreo. Se comete ese error. No van al canon hebreo, porque en el canon hebreo no están los apócrifos. ¿Ellos qué hacen? Toman la traducción de la Septuaginta, y la Septuaginta sufrió cambios, transformaciones, porque inicialmente solo contenían el Pentateuco, y el Pentateuco sí estaba dentro del canon del Antiguo Testamento hebreo, pero con los distintos 2 periodos de traducciones que después sufrió la Septuaginta, se incluyeron los apócrifos. Es por eso que la Biblia católica tiene más libros que la nuestra, porque al hacer la traducción del griego al latín, toma todo el compendio de la Septuaginta. Todas las traducciones que se hicieron y que se le incluyeron a la Septuaginta, el Imperio Romano la toma, la Iglesia católica la toma, que era nuestra iglesia. Quiero decirles que hasta el año 1500, 1600, la Iglesia católica era nuestra iglesia. Éramos todos una sola cosa, ¿sí? Éramos todos creyentes en Cristo Jesús. Después hubo una modificación, después tal vez lo podamos ver. Pero la iglesia, ¿qué hace? Toma la traducción de la Septuaginta y hace una traducción al latín. Esta traducción se le llama la Vulgata Latina. ¿Está bien? ¿Se entendió de dónde viene la Vulgata Latina? La Vulgata Latina viene porque el Imperio Romano, en la liturgia sagrada, se hablaba el latín y necesitaban traducir del griego al latín para poder incorporarlo dentro del ritual o dentro del movimiento de lo que era la iglesia en aquel entonces. Bien, ahora, en el año 470, el Imperio Romano se rompe, se fractura, y es el final de lo que se le llama el mundo antiguo y el inicio de la Edad Media, o la Edad de la Oscuridad se le llama también. En el año 400, casi el año 500, se rompe. Ahora, al romperse, ¿por qué se le llama la Edad de la Oscuridad? Porque la Iglesia comienza a involucrarse en política. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era el imperio dominante. Por más que estaba fracturado, por más que estaba corrupto y era un imperio muy, muy inmoral, la Iglesia cristiana o la Iglesia católica estaba en un lugar de privilegio. Entonces, todo el mundo dentro del imperio que quería llegar a gobernar o a tener un puesto político, tenía que pasar por la iglesia. Tenía que ser cristiano, católico, tenía que pedir autorización a la iglesia, para que la iglesia, si consideraba que este nuevo dirigente era apto por voluntad de Dios y de la iglesia, él era considerado apto. Entonces, claro,
la corrupción comenzó a crecer mucho dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque había alguien, supongamos, yo, yo quiero estar dentro de la política y soy multimillonario. Voy al padre de la iglesia en Roma y le digo, a ver, ¿cómo podemos arreglar esto? Yo necesito gobernar mi provincia, tal provincia, yo necesito gobernarla. ¿Cómo yo puedo favorecer a la iglesia para que la iglesia me pueda favorecer a mí y darme el permiso para yo gobernar tal provincia? ¿Cómo podemos hacer? Y en ese entonces, algunos padres de la iglesia dijeron, bueno, tenés que dar dinero, riquezas a la iglesia. Y como, supongamos, yo era tan rico que no me afectaba casi en nada darle parte de mi riqueza a la iglesia, total, mi objetivo era gobernar esa provincia. Por más que yo le diera muchísimo dinero y una gran fortuna a la iglesia, yo sabía que con el tiempo, con los años, yo iba a recuperar todo lo que invertí o todo lo que le di a la iglesia. Y si yo no lo recuperaba, mis hijos la iban a recuperar. Alguien la iba a recuperar. Alguien se iba a ser aún más rico de lo que yo ya soy ahora. Entonces la iglesia comenzó a entrar en una edad oscura de corrupción. Entonces ya la iglesia cristiana ya no era tan pura en su creencia, ya no moría por su fe, sino que ahora por su fe la iglesia era muy protegida. Era muy protegida. Entonces, ¿se entiende a dónde voy con la edad oscura de la iglesia? La corrupción que creció dentro de la iglesia fue muy grande porque incluso en el año 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, los que tenían la autoridad para avalar a alguien para ser rey en un país era la iglesia. Si la iglesia se oponía a alguien que por ser lazos de sangre era hereditario el mandato, si la iglesia se oponía, esa persona que merecía ser rey por lazos de sangre, no era rey. Entonces, la iglesia comenzó a tener un poder sobre la sociedad y en el mundo muy, muy grande, muy influyente. Entonces, la iglesia, de ser perseguida en los primeros 300 años, para el año 500, 700, el año 1000, ya tenía un poderío muy grande, muy grande. Vamos a hacer una pausa ahora hasta las 21 horas y después seguimos retomando, ¿está bien? Después nace el Islam en el año 600 y hay otras cositas, nacen los masoretas, que ahora vamos a hablar un poquito también. Bueno, nos encontramos en 10 minutitos, 21 y 2 minutos nos encontramos.
Bueno, volvemos a clase. Ya estamos acá. Falta poquito y ya terminamos y hacemos un repaso para el examen, ¿está bien? Bien, habíamos dicho que en el año 400, el año 500, el Imperio Romano se ve fracturado, ¿sí? Y comienza esta edad oscura para la Iglesia, para el Imperio también. Y en el siglo VII hasta el siglo XI nace el Islam. También surgen, para tenerlo en cuenta, las cruzadas. Las cruzadas también surgen. Y ahora a ver, ¿por qué es que la Iglesia católica tuvo tanta influencia sobre las cruzadas? Por una cuestión, las cruzadas se tomó como si fuera algo más, recuperemos Tierra Santa. Pero el trasfondo real de la Iglesia era simplemente el poder enriquecerse. El poder, tomaron la excusa de recuperemos Tierra Santa, están el Islam gobernando el país, Jerusalén, recuperemos la tierra de Jesús, la tierra de nuestro Señor, pero era una cuestión económica nada más. Era una cuestión económica. La Iglesia quería no solo el país, quería las riquezas del país, quería gobernar y tener influencia sobre los puertos. La Iglesia ejercía muchísima influencia sobre el Imperio Romano y las cruzadas ya para el año 1000, ya la Iglesia las estaba encaminando y las llevaba adelante, influenciando a todos los grandes reinos para que mande gente y para poder recuperar Tierra Santa. Ahora, en el siglo VII también, entonces, recuerden, entre el siglo VII y 700 años y el año 1100, nace el Islam. En el año 700 también surgen los masoretas. Los masoretas son muy importantes a la hora de poder nosotros tomar los escritos de ellos. ¿Por qué son importantes los masoretas? Los masoretas eran teólogos, rabinos judíos, ¿sí? Hebreos. Eran hebreos. Todos los escritos de ellos eran de su pueblo. Ahora, ¿por qué son importantes los masoretas? Porque los masoretas, en el año 700 después de Cristo, ellos comienzan a tomar los escritos sagrados y recuperan los escritos en hebreo y arameo. Es decir, los escritos que ellos tenían en sus traducción o en sus copias más cercanas a los originales, ellos trataron de recuperarlo y recuperaron muchos escritos del Antiguo Testamento. Recuerden que el judío solo tomaba como libros sagrados los del Antiguo Testamento. No importa la secta que sea judía, nunca iba a tomar de los escritos del Nuevo Testamento o de los escritos de los cristianos, nunca. Sino que los masoretas eran también una secta, eran un grupo sectario de estudiosos, rabinos, maestros en la ley, que ellos se reunían y estudiaban los textos e incluso ellos comenzaron a poner notas marginales a los escritos sagrados, signos, puntos vocálicos para poder entender bien cómo se pronunciaban las palabras, aclaraciones a los márgenes de qué significaba dentro del contexto en que fue escrita esa frase o esas frases o ese capítulo. Al margen de los libros, los masoretas comenzaron a hacer aclaraciones. Ellos comenzaron a poner signos, símbolos para poder entender bien la pronunciación de ciertas palabras. Más allá de los escritos hebreos que ellos recuperaron, no solo recuperaron esos escritos hebreos, sino que hicieron copias. Entonces, al recuperar los escritos muy antiguos, estamos hablando del año 700 después de Cristo, recuperaron escritos muy antiguos y comenzaron a hacer copias de estos escritos. ¿Para qué? ¿Cuál era el fin de hacer copias? Primero, eran copias muy fieles a las copias que ellos ya tenían, pero porque ellos sabían que con el correr de los años
las copias que ellos habían recuperado se iban a perder, se iban a ir arruinando, y ellos ya tenían una copia fiel a los escritos que ya habían recuperado. Entonces estaban dándole la posibilidad al porvenir de tener copias muy fieles, cercanos a los originales. Y estos símbolos, estos signos, estos puntos vocálicos, traían una mayor comprensión a los textos sagrados del Antiguo Testamento. Y esto fue muy importante, y es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos comentarios sistemáticos de la Biblia, los cuales son buenos para leer. Son buenos para leer. Yo tengo, a mí, la hermana fue una profesora, es una profesora, fue profe mía, nuestra hermana Teresa Peano. Una vez fui a visitarla a la casa y ella me dijo, te preparé algo para vos. Y bueno, yo pensé, no sé, algo. Y me dijo, quiero que te elijas de todos estos libros. Tenía una hermosa biblioteca, toda una pared inmensa de libros. Me dijo, de todos estos libros, lo que vos quieras te podés llevar. Y claro, me dijo, acá tengo separados libros de historia, libros de teología, tengo compendios, tengo comentarios sistemáticos. Mirá estos comentarios, y me mostró uno, se llaman Imágenes Verbales del Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento. Y me dice, si yo te tengo que recomendar algo, yo te diría que te lleves eso. Y son 5 o 6 tomos hermosos, todavía no los terminé de leer. Pero estos tomos y estos comentarios sistemáticos muchos nacen, no solo con los masoretas, también nacen de muchos de estos comentarios que los masoretas dejaron al margen de los libros. Porque los escritos de los masoretas aclaran la historia, aclaran el contexto en que fue escrito cada uno de los libros. Entonces, tenemos el libro de Isaías, y Isaías nos habla de algo, de la corrupción, de cómo el pueblo estaba en idolatría, y al margen del libro los masoretas, porque eran hebreos y habían estudiado también ellos, hacían aclaraciones de qué es lo que quería decir con sus expresiones Isaías. Entonces nos llegan a nosotros estas copias y son muy útiles para poder entender. No son notas inspiradas por Dios, pero sirven mucho para poder estudiar la palabra, y nos meten dentro de un contexto que de otra forma nosotros no podríamos llegar a entender las costumbres. ¿Por qué el Señor se paró y dijo, el que tiene sed, venga y beba? El que beba de mí nunca jamás volverá a tener sed. ¿Alguien tiene sed en el salón? ¿Por qué es que el Señor Jesús dijo esto? Bueno, porque nos llegan a nosotros comentarios, no de los masoretas, pero sí comentarios bíblicos de qué es lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en ese momento en donde el Señor se paró y dijo lo que acabo de decirle: el que tiene sed, venga y beba. El que tiene sed, beba de mí. Nunca va a volver a tener sed. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban festejando una fiesta, y en ese momento el sumo sacerdote se paraba y decía: ¿alguien tiene sed? Venga y beba de este jarro de agua. ¿Puede beberlo? Ahora puede hacerlo. Entonces el Señor Jesús, una vez que terminan todas esas costumbres que ellos tenían en el templo, Él se para y dice: ¿alguien tiene sed? El que tiene sed, venga y beba de mí. Y Él estaba dando una lección espiritual, no solo del agua que sacia la sed natural, sino que Él decía: yo soy el agua pura. Yo soy el agua que puede saciar la sed que está dentro de sus corazones. Entonces, para poder entender las costumbres hebreas, judías, nos hace muy bien poder estudiar todo lo que tiene que ver con los contextos históricos del pueblo judío, y es por eso que los comentarios son muy importantes. Y los masoretas nos dejaron muchísimos escritos. En el siglo XIV, en el año 1400, surge un personaje muy importante, John Wycliffe. No sé bien cómo se pronuncia, pero más o menos así se pronuncia. Es profesor en Oxford, pero él era un estudioso. Sabía leer y escribir en hebreo, sabía leer y escribir en latín, sabía griego, y él se da cuenta que, bueno, que para su país, Inglaterra, él no tenía escrito, no tenía una traducción. Estaba el hebreo,
estaba el latín, estaba la Septuaginta, estaba la Vulgata latina, estaban los escritos hebreos, pero en su propia lengua él no tenía ningún escrito. Entonces, ¿qué es lo que él comienza a hacer? Comienza a traducir en el año 1380-82 el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza a hacer la traducción. Y, por supuesto, él traduce, esta es la primera traducción completa de la Biblia al inglés, ¿sí? Se tradujo del hebreo y griego, y, no se tradujo del hebreo y el griego, sino que se tradujo de la Vulgata latina. Él hizo esta traducción de la Vulgata latina, hizo la traducción al inglés. Ahora, la Iglesia lo toma a él como un hereje. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo es darle al pueblo el conocimiento o la posibilidad de estudiar las Escrituras en su propio idioma. ¿Por qué? Porque la Iglesia, hasta ese momento, solo daba, como hasta ahora, hasta hace unos muy pocos años atrás, daba todo en latín. Toda la liturgia estaba realizada en latín. Entonces lo que John Wycliffe quería hacer es que el pueblo pudiera entender de qué se trataba lo que estaban haciendo. Él quería que el pueblo pudiera leer, aquellos que tenían la capacidad de leer, que pudieran leer los escritos sagrados del Nuevo Testamento en su propio idioma, el inglés. Y por supuesto, la Iglesia Católica dijo, esto es imposible, no lo podemos hacer. No queremos que esto suceda, porque si el pueblo, este es el pensamiento que tenía la Iglesia Católica, si el pueblo comienza a estudiar de las Escrituras, el pueblo se iba a dar cuenta de cómo la Iglesia había quebrado, había roto el sentido de las palabras y de las costumbres y de las cosas que la Biblia decía que eran buenas y de las cosas que decía que eran malas. Y gran parte o parte de lo que la Iglesia estaba llevando a cabo no tenía nada que ver con la teología que nace en las mismas Escrituras. Entonces lo que quiere hacer la Iglesia es tapar la boca a John Wycliffe para que los escritos no pudieran surgir. Sin embargo, surgieron igual, pero lo matan, lo mandan a la hoguera porque lo tratan como un hereje. Entonces, él fue el primero que hizo una traducción al inglés común de la gente, para que la gente pudiera tener acceso. Sin embargo, hasta ese año 1380-82, que terminó de hacer la traducción, él la hizo en dos etapas. Una versión inicial que era muy literal y una versión hizo más fluida, en vocabulario como si fuera del pueblo, del común del pueblo. Pero antes solo existía o el arameo, el hebreo arameo, o la traducción de la Septuaginta o la Vulgata latina, en latín. Y no había para el pueblo en ese momento en inglés. Y él la quiso hacer y la hizo. Bueno, la Iglesia lo termina quemando porque lo considera un hereje. Él influyó mucho a otro gran estudioso de la palabra, que también fue considerado un hereje, porque él también consideraba que el pueblo, el común, tenía que tener acceso a las Escrituras. Y la Iglesia, una vez más, lo manda a la hoguera, a John Hus, es este gran estudioso, teólogo. Pero él dice algo que dentro de la Iglesia o dentro de la tradición es considerado como un presagio o casi como una profecía acerca de Martín Lutero. Este John Hus dice, él dijo, van a quemar a un ganso, porque Hus, ¿cómo era? Hus significa ganso, pero no me acuerdo de qué país era, no me acuerdo. Bueno, en su idioma, Hus significa ganso, ahora después lo voy a buscar. Y él dice, ¿cómo se me fue? Él dice, bueno, van a asar o van a quemar a un ganso, pero en un siglo nacerá un cisne que nunca van a poder asar. 100 años, 100 y pico de años después, surge Martín Lutero.
A Martín Lutero, por su elegancia, por su conocimiento y por su forma de compartir la palabra, porque no era un simple teólogo, un padre de la iglesia que daba la liturgia como todo el mundo la hacía. Él se bajaba del púlpito y compartía y caminaba por el salón donde estaban todos escuchándolo. Martín Lutero era un gran maestro, fue un gran predicador, muy aplicable todo lo que él enseñaba al pueblo. Y nace Martín Lutero, y con Martín Lutero nace lo que nosotros hoy en día somos, los protestantes. Y ahí es donde se rompe la iglesia, la cual al principio era una sola, que era la iglesia católica, y en Martín Lutero, para allá, para el año 1460, 1450, se rompe la iglesia y nacen lo que le llaman los protestantes. Nosotros nacemos ahí, porque Martín Lutero, bueno, él tenía su tesis y él quería debatir puntos los cuales él no consideraba que la iglesia estaba siendo fiel a los escritos de la Biblia. Y él decía, lo que la iglesia enseña está mal. El justo por su fe vivirá. Somos salvos solo por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y la Iglesia Católica para ese entonces tenía algo que se le llamaba la bula papal, que significaba que si vos depositabas dinero en un ofrendero y pagabas por aquel que había muerto, un familiar tuyo que había muerto y que sabías que se había portado muy mal y que estaba padeciendo en el infierno, de acuerdo a tu ofrenda, vos lo ibas sacando de ese lugar de tormento, y a medida que ibas ofrendando cada vez más, ese pariente que estaba sufriendo pasaba a una sala intermedia, y después de esa sala, si seguías dando dinero a la iglesia, como tenía el poder para poder perdonar pecados, esa persona finalmente podía ir a un lugar de descanso. Y Martín Lutero, al estudiar la palabra, decía, no, en ninguna parte de las Escrituras, ni del Antiguo Testamento, menos el Nuevo Testamento, habla de que uno puede pagar para ser salvo, que la salvación es por gracia. ¿Qué significa por gracia? Que Dios la da. Y somos justos, no, y esa gracia nos justifica, pero no somos justos por nosotros mismos, sino que somos justificados por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y que no somos salvos, esto es lo que Martín Lutero decía, ¿no? Que no somos salvos por obras personales, sino que somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Esa obra nos justifica. ¿Somos justos en nuestra propia persona? No, somos justos, justificados por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, la iglesia, ¿qué es lo que hace una vez más? Lo condena a Martín Lutero y lo trata como un hereje. Como un hereje. Entonces, y ya para terminar la clase, la iglesia lo llama a Martín Lutero y le dice, bueno, tenés que retractarte de todos estos puntos, 96 puntos, 99 puntos que vos estás clavando acá en la puerta de la iglesia. Bueno, queremos que te retractes de todos esos puntos porque no los vamos a debatir. Si no te retractás de todo eso lo que vos escribiste, vas a ser condenado. Te damos un tiempo para que lo pienses. Entonces, Martín Lutero les dice, yo no me puedo retractar de lo que dice cada uno de esos puntos, porque esos puntos están en las Escrituras. Y a menos que las Escrituras me hablen a mí y me digan que yo estoy equivocado con esos puntos, no me voy a retractar, porque me va a hacer mal a mi conciencia, a mi moral y a mi espiritualidad si yo niego lo que está escrito ahí. Porque lo que está escrito ahí es lo que dicen las Escrituras. Y solo por medio de las Escrituras me van a tener que demostrar a mí que yo estoy equivocado. Por supuesto, la iglesia lo comenzó a perseguir y lo expulsó, y de ahí nacemos nosotros con Martín Lutero, los protestantes, porque él plantó su tesis. Martín Lutero no quería romper la iglesia en dos, Él no era ese el fin de Martín. El fin de este gran teólogo
perdón por la expresión Martín, como si fuera alguien amigo. Pero lo que Martín Lutero quería hacer es que la Iglesia pudiera debatir los temas tan importantes como los temas de salvación. Porque él se daba cuenta que no era correcto lo que la Iglesia estaba enseñando y lo que ponía en práctica. Él lo único que quería era debatirlo, porque era la forma en que un teólogo tenía para poder exponer sus ideas y que esas ideas fueran debatidas dentro del seno de la Iglesia, dentro de los teólogos de la Iglesia, para poder decir, bueno, esto es correcto y esto es incorrecto. Ninguno de los puntos de Martín Lutero fue considerado correcto. Y la Iglesia lo excomulgó, lo expulsó y fue perseguido, y bueno, es tema para otro momento, la historia de la ruptura de la Iglesia. Pero de ahí nacemos nosotros, por eso que nos llaman protestantes, por Martín Lutero, porque él dijo, protesto por esto otro, quiero debatir estos temas, y la Iglesia lo excomulgó. Voy a cortar el video.